Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, el lugar donde exploramos a fondo los entresijos del mundo del entretenimiento turco con dramas, romances y por supuesto, muchísimo chisme jugoso. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama actoral, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no se trata de una simple historia de éxito o un romance de telenovela, sino de un posible acuerdo secreto que podría haber cambiado el rumbo de sus carreras y quizás hasta sus vidas. Sí, han oído bien. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de lo que pudo haber sido una estrategia cuidadosamente orquestada, una especie de pacto tácito que, según algunos rumores, permitió a Demet Özdemir ascender a la cima y, al mismo tiempo, rescató la imagen de Can Yaman en un momento crucial. Suena a película, ¿verdad? Pues agárrense porque la realidad, o al menos lo que se rumorea, podría superar la ficción. Pero antes de que sigamos, quiero pedirles un favor rápido. Si les gustan este tipo de investigaciones a fondo, si disfrutan del salseo de las series turcas y quieren estar al día de todas las novedades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y nos ayudarán a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Todos recordamos el boom que supuso Erkenci, ¿verdad? Esa serie que conquistó corazones en todo el mundo y catapultó a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla era innegable, la historia era fresca y divertida, y la producción estaba impecable. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en estos casos, detrás del brillo y el glamour, se escondían posibles tensiones y negociaciones que podrían haber alterado el curso de los acontecimientos. La pregunta que nos hacemos hoy es, ¿hubo un acuerdo secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman que influyó en el desarrollo de sus carreras después del éxito arrollador de Erkenci? ¿Existió una estrategia coordinada para beneficiar a ambos, quizás incluso para rescatar la imagen de uno a costa del otro, al menos en apariencia? Los rumores apuntan a que sí, y vamos a analizar las pistas que nos llevan a creer que esta teoría podría tener algo de verdad. Recordemos el contexto. Erkenci fue un fenómeno global. De repente Demet Özdemir y Can Yaman eran nombres conocidos en todo el mundo, sus fotos aparecían en revistas, sus entrevistas eran solicitadas por los medios más importantes y sus seguidores en redes sociales se contaban por millones. Era una locura, un torbellino de fama y atención que, como suele ocurrir, podía ser difícil de manejar. Sin embargo, poco después del final de la serie, comenzaron a surgir algunos problemas. Por un lado, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman parecía enfriarse. Dejaron de seguirse en redes sociales, no se les veía juntos en eventos públicos y los rumores de una posible mala relación comenzaron a circular con fuerza. Por otro lado, la imagen de Can Yaman comenzó a verse afectada por algunos comentarios controvertidos y actitudes que algunos consideraron inapropiadas. Sus declaraciones sobre la naturaleza libidinosa de las relaciones entre actores en pantalla, por ejemplo, provocaron un revuelo considerable y fueron interpretadas por muchos como sexistas y fuera de lugar. Fue entonces cuando empezó a tomar fuerza la teoría del acuerdo secreto. Algunos medios de comunicación turcos, y también algunos fans muy observadores, comenzaron a especular con la posibilidad de que Demet Özdemir y su equipo hubieran negociado con Can Yaman y su entorno para, de alguna manera, limpiar la imagen del actor a costa de reforzar la de Demet. La idea era que la imagen inmaculada de Demet, combinada con su creciente popularidad, podría actuar como un contrapeso a las controvertidas acciones de Can. ¿Cómo funcionaría esto? Según esta teoría, Demet Özdemir, consciente de su creciente popularidad y su imagen de chica dulce y profesional, habría aceptado, de forma tácita o explícita, convertirse en la cara amable de la pareja, mientras que Can Yaman se sacrificaba en cierta medida, aceptando que su imagen se viera un poco más dañada a cambio de que Demet pudiera seguir ascendiendo sin la sombra de sus polémicas. Se especulaba que su equipo de relaciones públicas habría elaborado una estrategia para minimizar el daño de las controversias de Can y maximizar el impacto positivo de la imagen de Demet. Esto, obviamente, es una especulación, pero hay algunos hechos que podrían darle cierto peso a esta teoría. Por ejemplo, la forma en que Demet Özdemir manejó las preguntas sobre Can Yaman en las entrevistas posteriores a Erkenci. Siempre se mostró diplomática, elogiando su talento y evitando cualquier tipo de comentario negativo o polémico. Incluso cuando se le preguntaba directamente sobre los escándalos de Can, Demet desviaba la conversación con elegancia, destacando los aspectos positivos de su colaboración en la serie.
Esto contrastaba con la actitud de Can Yaman, que a veces parecía más impulsivo y menos preocupado por las consecuencias de sus palabras. En algunas entrevistas, Can se mostraba desafiante e incluso arrogante, lo que no hacía más que alimentar la controversia. Otro punto a tener en cuenta es la trayectoria profesional de ambos después de la serie. Demet Özdemir ha seguido trabajando en proyectos de éxito, consolidando su imagen de actriz versátil y profesional. Ha participado en películas como Tácticas de amor y series como Dodunep Kaderindir, demostrando su talento y su capacidad para conectar con el público en diferentes géneros. Su participación en campañas publicitarias de marcas reconocidas también ha contribuido a reforzar su imagen de estrella en ascenso. Por su parte, Can Yaman, después de algunos proyectos en Turquía, decidió probar suerte en Italia, donde también ha conseguido cierto éxito, protagonizando la serie Viola come il mare y participando en proyectos publicitarios. Sin embargo, es innegable que su popularidad en Turquía ha disminuido en comparación con la que disfrutaba durante la época de Erkencikus. Algunos interpretan esto como una confirmación de la teoría del acuerdo secreto. Según esta visión, Demet Özdemir habría sido la ganadora de la negociación, consolidando su carrera y su imagen, mientras que Can Yaman habría pagado el precio por sus errores, viéndose relegado a un segundo plano. Se dice que la estrategia habría consistido en posicionar a Demet como la estrella brillante y en ascenso, mientras que Can asumiría un papel más controvertido, lo que inevitablemente afectaría su imagen a largo plazo. Pero claro, también hay otras interpretaciones posibles. Quizás la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman simplemente se enfrió de forma natural, como suele ocurrir con muchas parejas de actores que trabajan juntos en una serie. La intensa presión mediática y las largas jornadas de rodaje pueden desgastar cualquier relación, incluso aquellas que parecen idílicas en pantalla. Además, es posible que ambos actores simplemente tuvieran diferentes prioridades y aspiraciones profesionales después del éxito de Erkencikus. Quizás Can Yaman simplemente decidió seguir su propio camino, buscando nuevos retos y oportunidades en el extranjero. Su decisión de mudarse a Italia y probar suerte en el mercado europeo podría haber sido impulsada por el deseo de reinventarse y explorar nuevas facetas de su carrera. Y quizás la imagen de Demet Özdemir simplemente es el resultado de su talento, su trabajo duro y su buena gestión de su carrera. Demet siempre ha sido elogiada por su profesionalismo y su dedicación a su trabajo, lo que sin duda ha contribuido a su éxito. La verdad es que nunca sabremos con certeza si existió un acuerdo secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman. Es posible que nunca se confirme ni se desmienta esta teoría. Los entresijos de la industria del entretenimiento suelen estar ocultos detrás de una cortina de humo y relaciones públicas, lo que hace muy difícil discernir la verdad. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, sopesar las diferentes interpretaciones y sacar nuestras propias conclusiones. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Creen que es posible que haya existido un acuerdo secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Piensan que esta teoría tiene sentido, o creen que es simplemente una especulación sin fundamento? ¿Qué otros factores creen que podrían haber influido en el desarrollo de sus carreras después de Erkencikus? ¿Creen que la presión mediática pudo haber jugado un papel importante en la supuesta ruptura de su relación? ¿Consideran que la diferencia de personalidades entre ambos actores pudo haber sido un factor determinante en la evolución de sus carreras? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y generar un debate interesante sobre este tema. Queremos saber qué piensan. Lo que sí es innegable es el talento y el carisma de ambos actores. Demet Özdemir ha demostrado ser una de las actrices más prometedoras de Turquía, con una carrera en constante ascenso y un futuro brillante por delante. Su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y su conexión natural con el público la han convertido en una de las favoritas de la audiencia. Y Can Yaman, a pesar de las polémicas y los altibajos, sigue siendo un actor muy querido por el público, con una legión de fans incondicionales que lo apoyan en cada proyecto. Su atractivo físico y su carisma innegable le han asegurado un lugar en el corazón de muchos espectadores. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo más de cómo la fama y el éxito pueden ser difíciles de gestionar, y cómo las relaciones personales y profesionales pueden verse afectadas por la presión mediática y las expectativas del público. El mundo del entretenimiento es un entorno implacable donde la imagen pública puede ser moldeada y manipulada para lograr diferentes objetivos. Pero también es una historia de talento, perseverancia y capacidad de adaptación,
que nos demuestra que incluso en los momentos más difíciles, es posible seguir adelante y construir una carrera sólida y satisfactoria. Ambos actores han demostrado tener la resiliencia necesaria para superar los obstáculos y seguir persiguiendo sus sueños. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del posible acuerdo secreto entre The Method de Mir y Can Yaman. Ha sido un placer compartir con ustedes mis reflexiones y mis investigaciones sobre este tema. Investigar este tipo de rumores y especulaciones nos permite adentrarnos en la complejidad del mundo del entretenimiento y comprender cómo las decisiones de los artistas pueden ser influenciadas por diferentes factores. Antes de despedirme, quiero agradecerles de nuevo por ver el vídeo y por su apoyo constante al canal. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. No olviden dejar sus comentarios abajo, compartir este vídeo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden estar atentos a nuestras próximas investigaciones sobre los dramas y romances del mundo del espectáculo turco.